El pueblo ha hablado. El primer miércoles de Harry Potter ha sido todo un éxito. En menos de 2 días el vídeo acumula más de 3000 visitas y decenas de comentarios. En él he leído vuestras historias, vuestros momentos favoritos jugando a Harry Potter y lo que os gustaría ver en el canal. Como siempre digo, muchísimas gracias por el apoyo, por comentar y por dar tanto amor a los vídeos. Saber qué piensa cada uno de ustedes es lo más importante para mí. Por ello, hoy vamos a hablar de los juegos más raros de Harry Potter. Sí, sé que muchos tendréis en mente los de realidad aumentada, pero hubo toda una vida antes de ellos. Si te gusta el vídeo, no olvides comentar para salir en el siguiente, decirme qué te parece y dejar un like, que ayuda mucho. Además, también puedes hacerte miembro del canal por 0,99 € al mes. Y puedes ver vídeos antes del estreno o salir en los créditos finales. Poco más por hoy. Vamos con los juegos más raros de Harry Potter, que es lo que nos importa. Imagina por un momento que estamos en ese limbo maravilloso de principios de los 2000. Internet iba a pedales, los trailers llegaban en 360p y Harry Potter era una religión sin videojuegos. Con un fenómeno tan grande como el del mago, era inevitable que sucedieran dos cosas. La primera, la aparición de un mercado paralelo. Las consolas de 8 bits seguían vivas en muchas regiones y los cartuchos que decían Harry Potter podían incluir cualquier cosa. La segunda, cuando la fiebre se acabó y las películas dejaron los cines, hubo un vacío enorme. ¿Y cómo se podía llenar ese vacío? Con experimentos basados en realidad aumentada. Ya no jugabas a títulos de Harry Potter, sino que vivías la experiencia de Harry Potter siendo Harry Potter. Aquí surge lo bonito. Estas rarezas tienen algo en común. Los juegos piratas se volvieron mito por lo absurdo que eran y los de realidad aumentada por su propuesta. Hoy toca hacer turismo de época y repasar por qué los juegos más raros de Harry Potter tienen tantas diferencias y tantos puntos en común. Los juegos raros de Harry Potter no aparecen por casualidad, sino que nacen por dos ventanas muy concretas. Lo hacen porque no había una oferta oficial sólida, aquí nos referimos a los piratas, y también porque se apagó la maquinaria de los juegos basados en películas, y aquí nos referimos a la realidad aumentada. El boom de los libros y el salto al cine convirtió a Harry Potter en un fenómeno global. Sin embargo, el mercado pirata terminó tomando la delantera a todos los videojuegos oficiales. Cuando Electronic Arts consiguió los derechos mundiales del mago, anunció un plan de lanzamiento de cara a noviembre de 2001. Quería aprovechar el empujón de las películas, así que preparó juegos que llegasen con ellas. Y aunque en Occidente ya se jugaba con Play 1, Play 2 y PC, la cosa era diferente en otras regiones. Allí, los clones de NES y Famicom y los circuitos de distribución no oficiales se mantuvieron vivos durante años. Los Famiclones, como eran conocidos estos juegos, y el ecosistema de copias piratas fueron muy comunes. De hecho, esto provocó que hubiera productos tan populares como la Dendy en Rusia, un lugar en el que el hardware original no era muy accesible. Como dije, la otra gran ventana de juegos raros de Harry Potter llegó cuando terminó el ciclo principal de las películas. Sin estrenos en el cine, la marca entró en una fase un poco diferente. Había que buscar nuevas estrategias, así que optaron por más formatos, más enfoques, más experimentación, y aquí entró en juego la realidad aumentada. Todos estos cambios llevaron a una decisión lógica. Warner anunció que el mundo mágico estaría lleno de experiencias para móviles y consolas. Y esta etapa culminó con el regreso a los AAA con la llegada de Hogwarts Legacy. Pero antes de ir hasta ahí tenemos mucho recorrido que ver. En la práctica, muchos juegos de Harry Potter no se creaban desde cero. Nacían a raíz de un título que ya existía y se modificaban algunos elementos para que parecieran de la saga. Harry's Legend es un caso muy ilustrativo. Es un hack de Titanic, un juego no licenciado ligado a la historia clásica de DiCaprio y Kate Winslet. Su editor consideró que no vendería lo suficiente y apostó por dar un giro hacia algo más popular. Esta lógica explica por qué el catálogo pirata suele compartir base jugable mientras cambia los personajes. Por norma general, los creadores cogían un juego que ya existía y lo cambiaban lo justo para venderlo como Harry Potter. Otro ejemplo sólido es Harry's Story, un hack de Wookiee Race que sustituye al protagonista y ajusta ataques para que parezcan magia. Además, una misma ROM podía circular con títulos diferentes según cartucho o mercado. Magic Carpet 1001 es el ejemplo perfecto, ya que también se encontró como Harry Tour o simplemente Harry Potter. Al mismo tiempo, también existían productos que sí tenían contenido propio, pero no poseían la licencia. Harry Potter 2, The Black Art y, a ver cómo lo digo,
Wurzel Edition es un ejemplo famoso por ser un título no licenciado para Game Boy Color. ¿Y por qué el 2? Bueno, aunque no hubiera precuela, era una táctica interesante. Los creadores colocaban números sin relación ninguna para aparentar que eran parte de una franquicia. Además, lo más interesante de estos juegos era la forma en la que llegaban al público. Muchos títulos piratas circulaban en cartuchos con menús de selección. Por ello, podías encontrarlos con pegatinas como 4 en 1, 20 en 1 o incluso 200 en 1. El truco aquí es que Harry Potter podía ser una sola entrada del menú. Vamos, lo que viene siendo un reclamo en la pegatina. En la época, esto se conocía como multicarts, el vehículo perfecto para meter varios juegos en un mismo cartucho. Además, con el paso del tiempo algunos llegaron a utilizar material original de las películas para engañar a los compradores. Eso, sumado a que solían llegar en inglés o chino, convirtieron a los juegos pirata de Harry Potter en una vía interesante para conocer la historia del mago. La primera clave para entender estos juegos es su contexto histórico. Su recepción original fue nula o inexistente, ya que no entraban en los análisis de prensa ni en las tiendas normales. Por eso no se puede hablar de cómo se recibieron, sino de cómo se reinterpretaron cuando Internet los conoció. Dentro de la cultura retro, estos juegos son una pieza histórica muy curiosa. Como están llenos de rarezas y humor involuntario, siempre generan la misma pregunta: ¿esto existe de verdad? Harry's Legend ha llegado a tener artículos humorísticos dedicados a compartir su historia. Además, también se han convertido en un nicho curioso para los amantes de los longplay y gameplays de Harry Potter. El interés no es jugarlos como novedad, sino ver la rareza del mito. De hecho, este propio mito nace de 3 mecanismos muy reconocibles en la cultura de internet. Primero, el Harry Potter que no te esperas. La gracia no solo es que exista, es que rompe la fantasía con el contraste entre Harry Potter y lo que ves en pantalla. Segundo, la identidad borrosa. Las versiones, los nombres y los datos que no encajan son la seña de identidad de los juegos pirata del mago. Y tercero, la fascinación arqueológica. Hay algo que va más allá de la risa y la broma. Estos juegos se tratan como piezas de arqueología digital. Por ello, el mito se refuerza cuando aparecen análisis, documentación y comparativas entre versiones. Más allá de las explicaciones del mito, se encuentran las señales que demuestran que este convirtió la burla en cultura. La escena speedrun, por ejemplo, ha mostrado interés en algunos de estos juegos. De hecho, varios se tratan con estatus de culto y hasta imaginan posibles secuelas como Harry's Legend 2. Eso sí, otros dicen que son productos infames, pero defienden que pasen de chiste a pieza histórica. Gracias a la comunidad, muchos han podido reservar y a día de hoy son jugables si investigas un poco. Así, podría decirse que esto cierra un poco el círculo. Nació como material marginal y terminó convirtiéndose en una pieza de museo digital. En el otro lado de la moneda tenemos los títulos de realidad aumentada. Harry Potter ya era parte de la cultura popular, pero había un problema: no había películas que llegasen al cine. Bajo esta premisa, surgen 3 productos que intentan resolver el mismo problema partiendo de la misma base. Lanzar hechizos o preparar pociones no tiene que ser pulsar un botón, sino que debe ser una acción que hagas con tu propio cuerpo. La línea Wonderbook, exclusiva de PlayStation 3, lo aborda como realidad aumentada clásica. Tú ves tu entorno en la televisión capturado en tiempo real y encima de él aparecen elementos virtuales que te permiten vivir un libro físico. Kinect, por su parte, lo llevó al terreno sin mandos. Cámaras, sensores, tu voz, tu propio cuerpo y varios gestos para exprimir la experiencia. En Wonderbook, el truco es que el libro físico actúa como referencia para el tracking. La cámara PlayStation Eye ve el libro, reconoce su posición y orientación y el juego hace lo suyo. Superpone criaturas, partículas, páginas animadas y objetos como si el libro fuese un pop-up digital que tienes en tu salón. Esto, sumado al PlayStation Move y su papel como varita, hacen que el juego interprete gestos para ejecutar acciones. Wonderbook, Book of Spells, que si no lo digo tan lento no soy capaz de hacerlo, te pone en la piel de un alumno y divide las lecciones por capítulos. Lees el contexto y luego aplicas el hechizo. El contenido se apoya en la capacidad de aprender magia y cuenta con algunos ejemplos súper célebres como Wingardium Leviosa, Expelliarmus o Incendio. Además, se planteó como una mezcla de lectura interactiva y ejecución de acciones. Wonderbook, Book of Potions, este sí lo sé decir, cambió la fórmula. Un gesto ya no es un conjuro, sino que se apoya más en procesos.
Al estar centrado en pociones, puedes preparar ingredientes, mezclarlos e incluso probar resultados. El libro vuelve a ser el objeto más importante y Sigmund Bach actúa como narrador de la experiencia. Aquí, cada poción es un capítulo. Aprendes un poco sobre plantas, otro poco sobre criaturas y luego toca preparar pociones. El move pasa de varita a utensilios, así que funciona como cuchillo, mazo o mortero para cortar, machacar o moler. Al final del todo, un torneo determina tus aprendizajes y vas superando diferentes retos. Por último, Harry Potter para Kinect pasa de los libros y apuesta por utilizar tu cuerpo para recrear las películas. El juego utiliza la capacidad de Kinect para escanear tu cara y crear un avatar a tu imagen y semejanza. La base de interacción es doble. Por un lado, los gestos físicos con movimientos de brazos y manos. Por otro, el reconocimiento de voz para lanzar magia. Al apostar por un toque cinematográfico, pudieron recrear momentos y escenas de las películas. Y para darle un toque jugable, confiaron en clases y retos para incorporar acciones corporales. Sony empujó la línea Wonderbook como una propuesta familiar. Querían que se convirtiera en una plataforma de experiencias válida para cualquier miembro de la casa. Además, el gancho oficial es que se apoyaba en una idea que contaba con el aval creativo de J.K. Rowling. Por ello, lo vendieron como lo más cerca que un Muggle podía estar de un libro de hechizos real. Para Kinect, Microsoft sigue una línea similar. La comunicación apuntó tanto a los seguidores de la licencia como al juego social en casa. Por ello, también destacaron las partidas con familia y amigos y los momentos inspirados en las películas. Sin embargo, a pesar del interés de ambas compañías, solo una de estas tres apuestas salió bien. La falta de críticas suficientes hizo que Wonderbook, Book of Potions, ni siquiera tuviera nota. Por otra parte, esto sirve como pista. Si no hay cobertura, no hay ruido mediático. Harry Potter para Kinect protagonizó el caso opuesto, ya que cosechó un 54 de la crítica y un 4,5 de los usuarios. La recepción fue tan fría como polarizada, razón por la que la prensa llegó a asegurar que funcionaba mejor para los más pequeños de la casa que para los adultos. Sorprendentemente, el único que no sé decir, Wonderbook, Book of Spells, se libró de la quema. Cosechó un 72 en Metacritic, que tiene mucho mérito, y un 6,7 de los usuarios. No es una nota para tirar cohetes, pero sí una experiencia mixta tirando a positiva que tuvo buena aceptación general. Aunque no tienen nada que ver, los juegos pirata y los de realidad aumentada representan dos fenómenos con mucho en común. La conclusión no es que son juegos raros, sino que representan la rareza histórica de cada momento. Los títulos pirata aparecieron cuando Harry Potter era un imán cultural, así que el mercado estaba lleno de huecos. En esa época, el nombre pesaba más que la fidelidad, y lo raro nació de esa oportunidad. Kinect y Wonderbook son justo lo contrario. La marca ya era gigantesca y tenía mucha estabilidad, pero buscaban mantener el interés con nuevas formas de jugar. Aquí, lo raro nace como fruto de la experimentación. En ambos casos, lo extraño o bizarro no es casualidad, sino una consecuencia de fuerzas mayores. En la era pirata, la economía informal y el tirón del nombre. En la era Wonderbook y Kinect, la moda tecnológica y la obsesión por la fantasía interactiva. Harry Potter demostró que funcionaba básicamente como un campo magnético. En un extremo, los productos que querían parecerse a Harry Potter, y en otro, los productos que querían que fuera Harry Potter. Antes de que existieran juegos oficiales, hubo gente que te vendió la idea de que esta idea era posible, y cuando ya no quedaban películas que adaptar, intentaron venderte que podías vivir la experiencia en tu salón. La idea se transformó y dio pie a experiencias para móviles y el estreno de títulos como Hogwarts Legacy. Pero yo creo que mejor vemos esa historia otro día, ¿no?